no hay precedente bíblico para la sucesión apostólica de un esclavo fiel y discreto. Si Rutherford y sus directores ungidos fueron seleccionados por Jesús en 1919, entonces, ¿sobre qué base bíblica puede suponerse automáticamente que su papel como el esclavo fiel y discreto eran transferibles a otros ungidos, es decir, que podría ser heredada por las generaciones sucesivas del cuerpo gobernante ungidos de la Watchtower Sociedad Anónima que, después de todo, no es más que una persona jurídica empresarial? Así como los apóstoles escogidos de Cristo murieron gradualmente con el tiempo y que no fueron reemplazados por otros cristianos después, podemos preguntarnos, ¿cómo puede un grupo de hombres, supuestamente ungidos y elegidos por Jesús en 1919, seguir liderando al también supuesto único pueblo de Dios de la Watchtower, hoy en día? Parte de la base de este nuevo entendimiento parece ser que Jehová siempre ha utilizado un pequeño grupo de personas para enseñar y dispersar el alimento espiritual a los muchos, y que en el primer siglo, fueron los apóstoles y ancianos que recibieron este papel o encargo de Cristo. Sin embargo, la Biblia no proporciona ningún ejemplo de cómo los designados por Dios para ser sus representantes en la tierra podrían pasar sus funciones a otra persona en el caso de sus muertes sin la aprobación clara e inequívoca de Dios. Ver, Números 27 versículos 18 al 20. La idea de que alguien heredara la posición de otra persona que ya ha muerto es claramente un concepto carnal en lugar de un concepto espiritual. Es cierto que los reyes de Israel y Judea fueron sucedidos por sus hijos varones, pero no jugó ningún papel distinto en la instrucción de las personas. Lo más importante es que la institución de reyes en Israel no fue por el deseo de Dios, sino que se instituyó para aplacar a los israelitas que exigieron un rey para servir bajo la misma manera como hacían las naciones vecinas. 1 Samuel 8 versos 5 al 8, 19. Por lo tanto, es inconcebible que un acuerdo monárquico en la que los designados por Dios pudieran elegir a sus propios sucesores habría sido una característica del Israel espiritual, una institución que no está sujeta a los caprichos de los seres humanos pero que cuyo origen es puramente divino. En el caso de los 12 apóstoles nombrados por Cristo, una vez que estos se extinguieron con el paso del tiempo, no fueron reemplazados por sucesores cristianos. Matías fue el único apóstol de los 12 que no fue nombrado directamente por Jesús, sino que solo fue nombrado como reemplazo del infiel Judas echándolo a la suerte. Hechos 1 versículos 23 al 26. La sociedad misma admite que el motivo de la designación de Matías echándolo al azar se debió a la infidelidad de Judas, y no como una respuesta a la muerte de él. Como prueba adicional, el fiel apóstol Santiago murió, al igual que con el resto de los apóstoles, y no se halla ningún registro de alguna preocupación sobre un sustituto que debería ser nombrado en su lugar. Considere la siguiente cita del libro Perspicacia de la Sociedad Watchtower que dice como sigue. En el transcurso de los 10 días entre su ascensión y el Pentecostés, los apóstoles consideraron necesario llenar la vacante dejada por Judas, no debido a haber muerto, sino por su inicua traición, como lo indican los textos que Pedro citó. Hechos 1 versículos 15 al 22, Salmos 69 verso 25, 109 verso 8, compárese con Revelación 3 verso 11. Por ello, no se registra que cuando el fiel apóstol Santiago fue ejecutado, haya habido ninguna preocupación por designar a alguien que lo sucediera en su puesto apostólico. Hechos 12 verso 2. Libro Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, página 161. El cuerpo gobernante ha señalado siempre que los apóstoles de Cristo sirvieron como modelo divinamente aprobado por su autoridad colectiva, pero nunca han explicado siquiera una sola vez cómo Cristo pudo tener alguna participación en su nominación individualmente. Ahora la sociedad nos pide que creamos que Cristo eligió directamente al juez Joseph Rutherford y a sus colaboradores directores de la sociedad como sus modernos apóstoles, o el esclavo fiel y discreto en 1919. Pero lo que nunca será capaz de explicarnos satisfactoriamente la sociedad Watchtower es cómo, una vez Rutherford y sus asociados estuvieron todos muertos, la autoridad divinamente señalada a estos señores en 1919, fue conferida, o transferida a las generaciones sucesivas del cuerpo gobernante hasta hoy en día. En el pasado,
La sociedad fue capaz de eludir esta interrogante con relativa facilidad, ya que nos explicaba en su literatura que la clase del esclavo fiel y discreto estuvo siempre presente en toda la historia desde el Pentecostés del 33 de la era cristiana en adelante. Es decir, una generación del esclavo alimentó la siguiente generación del esclavo durante 19 siglos, pero la sociedad tuvo que reconocer que no tenía una idea clara de cómo una clase del esclavo podía alimentar a otra clase del esclavo subsiguiente sin ser estos domésticos. Vea el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, página 345 párrafo 29. Así se enseñó hasta octubre de 2012 que el cuerpo gobernante asumiendo un rol, así se ha autoproclamado, ellos actuaban como representantes de la totalidad del esclavo fiel y discreto aún vivos en la tierra en los últimos tiempos. En la Biblia, Dios escogió directamente a los hombres fieles a dirigir a su pueblo. Una vez que estos hombres murieron, su autoridad dada por Dios también murió con ellos. Ahora, la sociedad ha desechado efectivamente la idea del cuerpo gobernante como representante de la totalidad de la clase del esclavo fiel y discreto formado por 144.000 personas ungidas, y ahora insiste en que la posición del esclavo fiel fue recién concedida por Cristo sobre los hombros del juez Rutherford y de sus colaboradores directores de la sociedad en 1919. Y esta posición era de alguna manera transmitible a los miembros sucesivos de la Junta de Directores de la Sociedad Watchtower hasta que se introdujo la creación del cuerpo gobernante en 1971. A partir de entonces, la Watchtower insiste en que esta sucesión continuó conforme los miembros del cuerpo gobernante iban muriendo y fueron sustituidos por otros ungidos hasta llegar hoy a una situación en la que 8 personas, ninguna de las cuales ni siquiera habían nacido en 1919, ahora son el esclavo fiel y discreto de Cristo. Esto no solo os suena increíblemente inverosímil, lo más grave de toda esta doctrina es que no hay absolutamente ningún precedente ni texto bíblico para que las cosas que hay que hacer por Dios se hagan de este modo antibíblico. En la Biblia, la forma aprobada de Dios de hacer las cosas siempre ha sido la de nombrar a un individuo, o grupo de individuos para conducir a su pueblo, y una vez que estos murieron, su cargo, o posición, murió con ellos, a menos que Dios dejara en claro que Él lo estaba entregando a otra persona. En otras palabras, Dios designa a las personas en función de sus méritos individuales, y no sobre la base de que han llevado la delantera. No hay ninguna razón para creer que Dios o Cristo harían un giro de 180 grados y ahora hacer las cosas de una manera totalmente diferente, sobre todo en tiempos como estos, cuando la tierra se supone que debe estar a punto de estar bajo el dominio milenario de Cristo. ¿Por qué necesita Jesús 93 años para limpiar su organización? También es interesante observar que, según los informes, el cuerpo gobernante está insistiendo en que la organización ha estado en un período continuo de limpieza desde 1919. Si esto va a ser de alguna manera una excusa para explicar la idea de la sucesión, aún está por verse. El cuerpo gobernante puede tratar de afirmar que parte de este curso de limpieza por parte de Cristo implica nombrar nuevos miembros del esclavo fiel y discreto. Independientemente de la forma en que tratan de explicarlo, los testigos de Jehová pensantes se preguntarán por qué Jesucristo llevaría 93 años en esta labor de limpieza, por no hablar de las sucesivas generaciones de líderes de la Watchtower que vendrán, para limpiar su organización y difundir la verdad divina. Un discurso de Samuel Erd aparentemente intentó reforzar el vínculo entre los apóstoles y el cuerpo gobernante, pero admitió que una vez que estos apóstoles murieron se retiró la restricción que permite la apostasía a establecer ese. Como ya he preguntado en este artículo, ¿cómo puede el cuerpo gobernante justificar su nueva enseñanza comparándose ellos mismos con cada característica que tuvieron los apóstoles del primer siglo? Aparte de las características claves que prueba que ninguno de los apóstoles fueron sustituidos por otros cristianos una vez que ellos habían muerto. Una mala elección de los esclavos. No solo es el elemento de la sucesión de la nueva doctrina del cuerpo gobernante algo muy sospechoso, ya muchos años antes de esta nueva enseñanza los testigos de Jehová se preguntaban, ¿cómo Cristo podría haber elegido al juez Joseph Rutherford y a sus colaboradores directores de la sociedad como su esclavo fiel y discreto nominados en 1919?
Hay dos razones principales para cuestionar sus nominaciones en 1919 debido a lo siguiente. El alimento espiritual. En cuanto al alimento espiritual que este esclavo estaba dando en 1919 eran escandalosamente engañosos y francamente extravagantes en su aplicación de las escrituras. Hay muchísimos ejemplos de alimentos basura más que evidentes en el libro Misterio Terminado publicado en 1917 que hablan de la distancia entre el lugar donde se había escrito este libro y el lugar donde se imprimió, como si el libro El Misterio Terminado tuviera algún significado profético en la Biblia, y en donde también se dice que Charles Taze Russell se comunica con la sociedad Watchtower desde el más allá a través de las páginas de este libro y que él personalmente está supervisando el trabajo de la cosecha, incluso después de su muerte. Algunos testigos de Jehová no han leído El Misterio Terminado, por lo que son ajenos a la naturaleza ridícula y extravagante de su contenido. Muchos artículos de la primera revista de la Atalaya de Sion muestran pruebas de la intolerancia racista en sus páginas, tanto antes, durante y después de la supuesta inspección de Cristo en 1914 hasta 1919. Rutherford, en particular, describió a los hombres y mujeres de raza negra como una raza maldita de sirvientes en un artículo de la revista de la Edad de Oro del 24 de julio 1929, página 702. 10 años después de la supuesta inspección y nominación del esclavo por Cristo en 1919. Esta revista La Edad de Oro fue la revista precursora de la actual revista Despertad, también considerada como un vehículo de alimento espiritual para los domésticos, al igual que cualquier otra publicación de la sociedad Watchtower. Al resumir las publicaciones de los estudiantes de la Biblia que estaban en circulación durante el período de inspección de Cristo en 1919, nadie lo expresó mejor que el ex miembro del cuerpo gobernante, el señor Raymond Franz, cuando dijo: una investigación directa de las publicaciones de la organización Watchtower en los años 1914-1919 revela que no hubo nada de la discreción prudente que hace que el hombre mantenga sus labios bajo control. Sería un insulto a Cristo Jesús afirmar que él seleccionó a esta organización Watchtower sobre la base única y distintiva de que estaba suministrando el alimento espiritual correcto y de alta calidad a su debido tiempo a los domésticos, antes y después de 1919. Raymond Franz, En busca de la libertad cristiana, página 145, el carácter personal de Rutherford. Sigo siendo algo que me repugna es como la sociedad Watchtower realiza un DVD Fe en Acción en el 2010 poniendo como un brillante ejemplo de un humilde siervo de Dios al juez Rutherford, y hasta el día de hoy es alabado por la sociedad Watchtower como un hombre de gran sabiduría y coraje. Esta representación de él en un lugar destacado en este reciente DVD Fe en Acción es un maquillaje de lo que era realmente el juez Rutherford. Sin embargo, cuanto más leo sobre juez Joseph Rutherford, más me doy cuenta de lo que él era en realidad, un hombre monstruoso y repugnante. Rutherford era un matón intolerante que vivía en el lujo, mientras que sus trabajadores sufrieron la miseria. Permitió que el alcoholismo floreciera en Bethel. El problema de la sociedad con Rutherford es que tratan en lo posible maquillar lo que él era en realidad como supuesto cristiano fiel. La Watchtower no puede evitar que la evidencia documentada de su carácter cuestionable, gracias a que la Internet ha hecho más fácil que nunca para compartir la información sobre Rutherford que de otro modo sería muy difícil de obtener. Por ejemplo, dentro de poco se va a publicar un artículo que tratará de reunir algunas de las pruebas documentadas del temperamento de Rutherford, en particular la que salió a la luz durante el proceso judicial por difamación con la Watchtower y el abogado de la sociedad, el señor Olin Moyle entre 1939 y 1940. Sin embargo, basta con decir que hay pruebas documentales relacionadas con la demanda que sugieren que, 1. Rutherford permitió un ambiente de alcoholismo prevalezca en Brooklyn Bethel, hasta el punto donde los miembros de la familia Bethel que decidieran abstenerse del alcohol fueron condenados al ostracismo y hasta mal vistos y ridiculizados. 2. Rutherford era un matón, y utilizaba palabras groseras, insultantes y conducentes para humillar a los trabajadores de Bethel que él desaprobaba. 3.
Rutherford se dio a sí mismo una vida de lujo con varias residencias en todo Estados Unidos, mientras que los trabajadores ordinarios Bethel vivían en condiciones de hacinamiento y estrechez inimaginable en plena depresión de los años 30. 4. Rutherford hacía discriminación permitiendo que una hermana se casara y viviera en Bethel con su marido a pesar de que había obligado a otro hermano en desgracia a salir de Bethel porque decidió casarse. Sumado a lo que ya he mencionado sobre el material racista que fue impresa en las publicaciones de la Watchtower durante la presidencia de Rutherford, parece inconcebible que Cristo, que no favoreció ninguna raza sobre otra, y animó a sus seguidores a ser mansos y humildes, elegiría un hombre intolerante como lo fue Rutherford y el carácter despreciable para formar parte de su esclavo fiel y discreto original. Marcos 9, 35, 19, 14. Sin embargo, con este último cambio de comprensión, que ahora se le está pidiendo a los testigos de Jehová que crean que Cristo no solo aprobó el personaje de Rutherford y sus compañeros directores de la sociedad como los únicos candidatos dignos de entre todos los seres humanos que se hallaban en la tierra en ese momento para formar parte del esclavo fiel y discreto. Hoy en día tenemos un grupo de personas que forman el cuerpo gobernante, que si bien no son como fue Rutherford, todavía dejan mucho que desear, tanto en la humildad y en inteligencia. Los discursos que dan estos miembros del cuerpo gobernante denotan su poca cultura, su escasa instrucción teológica y sobre todo, su enorme carencia de juicio e intelecto. Uno de dichos miembros del cuerpo gobernante, Anthony Morris III, se jacta de desobedecer las órdenes de un superior durante la guerra de Vietnam, y se llama incluso rutinariamente a sí mismo como el zapatero, insinuando que la guía en sus conversaciones se origina en su propia sabiduría y no de Dios. Morris también utiliza un monárquico ordinal, un número romano, después de su nombre, llamándose él como Morris III para distinguirse y honrar a sus antepasados. ¿Es realmente Morris uno de los 8 hombres más humildes disponibles en la tierra hoy en día nominado por Jesús para formar parte de su esclavo fiel y discreto? Los actuales miembros del cuerpo gobernante, supuestamente elegidos por Cristo, son apenas ejemplos brillantes de conocimiento. La humildad, una inteligencia excepcional, nunca ha sido un requisito para aquellos que están utilizados por Jesús para ser un esclavo fiel. Moisés no fue un orador fluido, siendo lento de boca y torpe de lengua. Éxodo 4, 10, los seguidores de Jesús se decía que eran iletrados y del vulgo. Hechos 4 versa 13, aún así, hoy en día, en una época en que la capacidad de comunicarse de manera efectiva es tan importante, es sorprendente observar la falta de conocimientos básicos de la Biblia de algunos miembros del cuerpo gobernante. En una charla, Anthony Morris III acuñó el término, seres pensantes, para describir el pueblo de Jehová, y en otra charla, Stephen Lett se sintió obligado a explicar a su audiencia que la expresa voluntad de Dios no tiene nada que ver con los trenes expresos, o el café expreso italiano, sino que simplemente significa la voluntad claramente expresada por Dios. El hecho de que Stephen Lett vio la necesidad de explicar este término simple, o investigar por su cuenta, plantea serias dudas sobre sus credenciales intelectuales como aquel que está llamado a enseñar a millones de personas de Dios alrededor del mundo. Una vez más, seleccionaría Jesús a hombres que se quedan muy cortos para explicar mejor sus ideas a sus oyentes, incluso luciendo escasos conocimientos básicos en el uso de palabras para comunicarse a nivel mundial con su pueblo, o a los domésticos, y a los miles de millones de potenciales candidatos a su disposición en el mundo, a cambio predecible. Curiosamente, hace algún tiempo hicimos una mini encuesta en el canal de la Basoli preguntando, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Y el 15% de los 530 que votaron dijeron que pensaban que el término se refiere al cuerpo gobernante. Esta encuesta ilustra muy bien que un buen número de testigos de Jehová aún son ajenos acerca de estos últimos cambios hechos por la sociedad. También pone en evidencia la forma astuta en que la sociedad ha deslizado gradualmente sutiles sugerencias de esta enseñanza en sus publicaciones durante algún tiempo para preparar a sus mensos miembros para este cambio respecto a ¿quién es el esclavo fiel y discreto hoy en día? A modo de ejemplo, en el 2012 la Asamblea de Distrito titulada Protejamos el Corazón, un nuevo folleto fue publicado titulado, ¿Quiénes hacen la voluntad de Jehová en nuestros días?
La página 22 de este folleto lleva el título, ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Y respondió a la pregunta, en parte, de la siguiente manera. Ellos son auténticos, los seguidores ungidos por Espíritu de Jesús. El esclavo dispensa alimento espiritual oportuno a los compañeros adoradores de Jehová. Nosotros dependemos de la clase del esclavo fiel para recibir nuestra medida correcta de los alimentos espirituales en el momento adecuado. Lucas 12, 42. La mayoría de la gente que leyó este párrafo antes de ser dada esta nueva comprensión del esclavo en el teatro Stanley, no serían capaces de detectar que la palabra todos es crucial que aparezca en el artículo. Esta palabra todos falta después de la frase, ellos son, y debió escribirse como todos ellos son, y también antes de la frase seguidores ungidos, debió decirse y escribirse como, todos ellos seguidores ungidos por el Espíritu de Jesús en la primera frase. Si la omisión de esta palabra, todos, fue deliberada es, supongo, una cuestión de conjeturas, pero parece más que una coincidencia que, tan solo unos meses después de imprimir este folleto, se anunció que no todos los seguidores ungidos por Espíritu de Jesús han de considerarse parte del esclavo fiel y discreto. Supuestamente, solo 8 personas en Brooklyn que a partir de ahora tienen ellos únicamente esta función especial en el propósito de Dios. ¿Qué significa este cambio o ajuste de entendimiento? Primeramente lo que busca este nuevo cambio acerca del esclavo nominado en solo 8 personas es el aumento del poder y del control en manos de 8 individuos, un golpe de estado dentro de la sociedad. Al afirmar que ellos son ahora el esclavo fiel y discreto en su totalidad, el cuerpo gobernante refuerza su autoridad sobre la organización y su influencia sobre millones de testigos de Jehová de todo el mundo. En vez de rendir cuentas a un grupo de ungidos que antes ellos representaban como cabezas del esclavo fiel y discreto, tal como estaba en la mente de muchos testigos de Jehová, ahora este pequeño grupo de 8 personas que se hacen llamar como el esclavo fiel y discreto son directamente responsables ante nadie más que a Cristo. Nadie puede poner en duda su posición, ya que, al igual que con el Papa de la Iglesia Católica Romana, que ahora pueden reclamar su autoridad, ha sido otorgado directamente a ellos 8 por Dios a través de Jesús. Al prescindir del resto ungido como parte de la clase del esclavo, el cuerpo gobernante ha asumido más bien como el Papa como autoridad máxima. Con este nuevo cambio sobre el nuevo esclavo fiel y discreto recaído en 8 individuos solamente, no solo han abierto una nueva caja de cuestiones doctrinales de Pandora en su necesidad de explicar convincentemente cómo en 1919 el cuerpo gobernante, como arte de magia se ha convertido en el fiel y discreto de hoy, hay algo aún más preocupante que deben preocuparse los testigos de Jehová. Muchos testigos ya estaban desconcertados por la total autoridad asumida por el cuerpo gobernante, y la forma en que han ejercido su autoridad como representantes de la clase del esclavo sin ninguna comunicación con sus compañeros cristianos esclavos ungidos. Este era de hecho una importante fuente de duda para mí, y una de las muchas cosas que me llevaron a tiempo seguir haciendo más videos sobre estos últimos cambios doctrinales en el teatro Stanley. Ahora que el cuerpo gobernante se han distanciado tan descaradamente a un lado de sus compañeros ungidos, despojándolos de todo significado alguno en la difusión de la verdad al pueblo de Dios, siento que puede haber una reacción violenta en la fe y en la credibilidad de los testigos de Jehová que ya estaban albergando serias dudas que la Watchtower fuera la religión verdadera, pero ahora el vaso se ha colmado y ellos sienten que esto ya es suficiente. Basta ya de tantos cambios de entendimientos que no acaban nunca. ¿Cómo se puede estar seguros que lo que hoy la sociedad nos enseña como la verdad no vaya a ser también cambiada mañana con otra nueva verdad que extinguirá la verdad anterior por completo? Solo se halla en esta organización de la Watchtower tantas mentiras y engaños que no se pueden soportar ni aceptar más, pues es un insulto a la inteligencia de un ser humano sagaz e inteligente, y menos aún, que se les pida a los miembros testigos de Jehová que tomen en serio y basen toda su vida en los nuevos entendimientos cambiantes de una religión falsa como es la Watchtower de los testigos de Jehová. Con el tiempo estas falsedades se vuelven demasiado numerosas y demasiado difíciles de creer, y como sucede con miles de testigos de Jehová hoy en día, ellos deciden que ya han tenido suficiente de la Watchtower.
Creo que esto puede ocurrir en una escala considerable con los testigos de Jehová de todo el mundo una vez que esta nueva enseñanza se difunda a los testigos de Jehová que aún no la conocen porque no se han preocupado en leer estos nuevos cambios doctrinales publicados en la Atalaya de Estudio del 15 de julio de 2013, páginas 20 a la 23. Más testigos abandonan hoy la organización, ya que se dan cuenta de que las enseñanzas de la sociedad son cada vez más absurdas y sobre todo que no tienen base bíblica alguna. Añadida a la ya considerable reducción de crecimiento en la organización causada por la desaceleración del crecimiento mundial, puede ser que dentro de poco vamos a empezar a ver sus estadísticas reportando su número de miembros en crecimiento negativo, como los que ya están mentalmente dispuestos a salirse de la organización en tropel, en mancha, o en masas. Solo el tiempo dirá si la nueva enseñanza jugará un papel importante en esto. Es probable un enorme éxodo de miembros a partir de ahora, pero la reducción del tamaño de la organización ya ha comenzado, y desde luego no creo que esta nueva enseñanza sobre quién es el esclavo fiel y discreto mejorará los asuntos serios de la sociedad. Con los años el cuerpo gobernante ha crecido cada vez más en arrogancia, y manipulando como títeres a sus miembros, siendo ellos intolerables, déspotas, condenadores al ostracismo a quienes cuestionan sus nuevos ajustes de entendimiento que contradicen sus doctrinas enseñadas como la verdad del pasado ahora extinguidas. Como decía Abraham Lincoln, se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos los testigos de Jehová todo el tiempo. Cuanto más observo la frecuencia con la que el cuerpo gobernante está cometiendo errores tanto doctrinales como de procedimientos, en particular en relación con el manejo del abuso infantil o pedofilia dentro de las congregaciones, más siento que el futuro de la organización se verá irremediablemente en peligro de crecer mucho más rápidamente de lo esperado. Favor tener presente esta reflexión.